Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Elkin Avendaño, coach fundador de Master Coach 180, y con él hablaremos sobre emprendimiento e innovación. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Elkin Avendaño, coach fundador de Master Coach 180. Con él vamos a hablar de emprendimiento e innovación. Elkin, bienvenido a Mercadeo con Voz y siempre es un placer tenerte aquí ya como doctor. Podemos decir que tenemos un doctor aquí en la familia de Mercadeo con Voz. Muchísimas gracias, Marixa. Sí, la familia, porque lo siento como una familia. Qué rico acompañarlos hoy de nuevo. Y sí, con dos noticias espectaculares. Primero, el doctorado. Claro. Y segundo, el libro que ahora le estaremos contando. Ahorita vamos a hablar del libro. Pero entonces empecemos en este tema que siempre nos trae temas innovadores como el de hoy. Sí. Y vamos a hablar de emprendimiento e innovación. A ver cómo se combinan estas dos materias que son realmente indispensables, sobre todo la innovación para el emprendimiento. Claro que sí, y teniendo en cuenta que la innovación, si nos ponemos a mirar, viene de una forma muy disruptiva y acelerada, transformando todo, absolutamente todo, por los cambios que se están viviendo hoy en el mundo, dados por la inteligencia artificial, la automatización y todo el tema de la domótica. Esto está generando cada vez más, digamos que una brecha muy grande en todo lo que tiene que ver de la implementación de las tecnologías. Pasó algo de la noche a la mañana que nosotros apropiamos la IA. Cada uno de nosotros está apropiando la IA. Unos para jugar con foticos, otros para hacer una cantidad de cosas. Pero creo que sucedió algo en la humanidad. De la noche a la mañana ya todos hablamos de la IA, usamos la IA, pero poco entendemos de la IA. Y eso si lo llevamos al tema de la innovación y lo llevamos al tema empresarial, está generando, digamos, que unos cambios disruptivos. ¿En qué sentido? Tenemos herramientas muy poderosas que cualquier persona hoy puede utilizarlas e igualarse con muchos profesionales. Hay gente que me dice a mí, Elkin, pero eso no se da. Y yo les digo que sí, es una herramienta muy poderosa. Y del tema de la innovación, sobre todo, digamos que cambia el concepto. Medellín fue catalogada una de las ciudades más innovadoras. Nosotros hablamos de innovación. Y llegó un momento en que ya no hablamos de innovación. Entonces yo preguntaba a los doctorados de Uniguajira, que estoy dando clases allá en el doctorado, les preguntaba, chicos, ¿qué pasó? Y ya fue que la volvimos un cliché. ¿Qué pasó con la innovación? Ya casi nadie habla de innovación. Entonces eso ha cambiado mucho el concepto. Sí, yo creo que se volvió más un cliché de más palabra, más moda, más ese cliché que no, es que yo le aplico innovación a todos, pero ni siquiera sabemos qué es la innovación. Sí, digamos que la innovación llevaba todo el tema de la transformación digital. Hay un punto que quiero que tengamos en cuenta y es el siguiente. Si nos vamos hoy a nivel mundial, estamos hablando de las tecnologías aplicadas a la innovación. Entonces te quedas asustada cuando hablamos de
cuántica, computadores cuánticas, hablamos de lo que es la IA aplicada a todo el tema de modelación, a todo el tema de robótica, a todo este tema de automatización en automóviles, pero nos vamos a un campo muy interesante. ¿Por qué la IA está siendo utilizada hoy en componentes de conexión neuronales con procesadores? Entonces Tesla dio un salto muy importante de poder conectar estos microchips en el cerebro, pero vienen trabajando hace muchos años acerca de la computación cuántica. Entonces uno llega y dice, nosotros ¿cómo estamos frente a esos modelos de tecnología? Estamos años luz. Nosotros estamos hablando de innovación, pero una innovación social, entonces, una innovación incremental, pero ahí sí yo creo que tenemos una innovación disruptiva muy grande. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de estos modelos cuánticos, hablamos acerca de la IA, uno llega y mira, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Dónde nos vamos a quedar? Y me parece muy triste que la gente siga consumiendo agua, utilizando la IA para colocar una fotico de él y transformarla. O para hacer todos los días la receta, o digamos que utilizar un prompt, o cuál de los chats es el mejor. Pero creo que nos estamos quedando corticos. Por primera vez en el mundo, tenemos una de las herramientas más grandes que nunca habíamos tenido, que podemos hacer con ellas cantidad de cosas y no la estamos sabiendo utilizar. Elkin, porque yo diría que es más miedo, pero ¿por qué ese miedo que le tenemos a la innovación y a esa parte de la IA? Yo creo que miedo, vamos a hablar por generaciones. Si yo me voy para los niños que la están utilizando, y no es miedo, se volvió, pues la apropiaron. Exacto, la apropiaron. Es natural en ellos. Ya uno ve un niño de 10 años, 12 años, manejan un celular muertos de la risa, pues es una cosa natural. Exacto. Pero los que estamos en una edad productiva, que ya llevamos un tiempo trabajando y hablando de estos temas y estudiando y rebuscando como estos puntos importantes, vemos la IA lejos y vemos que la innovación, más que una parte creativa y mezclada con la IA, es una cosa lejana. Porque las personas que ya llevan una trayectoria en un desarrollo laboral se están viendo amenazadas porque encuentran que esta es una herramienta que puede hacer ciertas actividades, procesos, digamos, y utilización de herramientas mucho mejor que nosotros. Entonces, claro, cuando vemos esta disrupción en la aplicación de estas herramientas o estas IAs en lo que nosotros veníamos acostumbrados a hacer, entonces nos damos cuenta de que esa capacidad intelectual, ese bagaje que nosotros teníamos, esa expertise se queda cortico. Inclusive nos cuestionamos y decimos, lo hace mejor que nosotros, tiene digamos que mayor capacidad de sintetizar información. Entonces uno se pone en tela de juicio y uno se pone con miedo porque se está dando uno cuenta de que es una herramienta que tiene demasiada conceptualización y poder frente a temas muy específicos, mercadeo, ventas, arquitectura, pedagogía, coach, entonces, lo que tú quieras, él lo maneja. Cuando uno le pone el rol de experto, él empieza a desarrollar esa capacidad. Y entonces nosotros nos vemos en riesgo. Eso de inteligencia artificial, pues no es tan artificial realmente, porque es que para que llegue a producir y hacer todos estos algoritmos y todas esas cosas y esa lógica, pues hay detrás una persona que fue la que se creó, o sea, la inteligencia no artificial superior es la del humano que está desarrollando eso, y nosotros pues estamos muertos del miedo ante ese desarrollo tecnológico nuevo. Y digamos que todavía perdemos el concepto. Hace por lo menos unos 20 días formé a todos los consultores de FENALCO Antioquia. Estuvimos hablando con ellos, interactuando con ellos y dándole la dimensión de lo que son este tipo de herramientas para el uso de la consultoría. Entonces nos dimos cuenta de que muchos no tienen claro el concepto. ¿Por qué? Porque entonces hablamos de qué herramienta puedo llevar yo a la empresa. No, es decir, yo tengo que empezar a utilizar e identificar las diferentes herramientas que hay hoy en día, cuál la puedo aplicar digamos que a ese ecosistema organizacional. ¿En qué sentido? Tú coges un celular. Vamos a ir a un corte claro que sí. Y ya regresamos y nos vamos a entrar en ese tema y identificar esas herramientas. Dale. Ya regresamos.
Continuamos en Mercadeo con vos con Elkin Avendaño y la innovación y el emprendimiento. Pero estábamos en ese innovación y emprendimiento con todas esas herramientas que nos brinda la inteligencia artificial. Así es. Y hay un universo que no aprovechamos, que realmente nos limitamos felices a poner la foto y a que nos la hagan en Bling y en no sé qué, y que Marvel y que, bueno, unas cosas pues espectaculares, porque realmente eso descresta, pero eso no es una herramienta que nos dé todas las posibilidades que realmente nos ofrece la inteligencia artificial en nuestro emprendimiento y en esa innovación que necesitamos para nuestro emprendimiento. Así es. Mira, por ejemplo, te voy a contar esta anécdota. En diferentes posgrados que tengo, digamos que la dicha, porque es un honor para mí acompañar a muchos profesionales, gerentes, varias personas en Colombia, hablábamos acerca de cómo llevar las diferentes herramientas de la IA para poder implementar y mejorar los procesos en la innovación. ¿Y qué me daba yo cuenta? Que inclusive el modelo pedagógico tiene que cambiar, porque cuando nosotros como docentes los ponemos a ellos a un reto, ya no hablamos de examen, los ponemos a un reto, tenemos que tener claro que ellos utilizan todas estas herramientas. Entonces, claro, él va a sacar un concepto que es un plan de negocio, que es un plan de mercadeo, pero hoy en día es cómo llevo eso y lo puedo tropicalizar e implementar a un caso práctico organizacional. Entonces esto le va a mejorar mucho al profesional para que tenga más herramientas, para que él pueda tomar decisiones mucho más holísticas, que sea mucho más integral en la toma de decisiones. Incluso, dependiendo del rol que él tenga, o sea, frente a los prompts que está desarrollando, podría llevar a una profundidad, digamos, de expertise, que incluso en aulas nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque podemos ampliar, pero ahí está la situación. No siempre él va a tomar o nos va a traer en este momento, en la etapa de la IA, información que sea veraz en algunos conceptos. Utilizaste una palabrita que está muy de moda con el tema de la inteligencia artificial, pero no somos conscientes de que en eso está el quick del asunto para manejar bien la inteligencia artificial. Debería existir una materia para hacer prompt. Sí, inclusive la carrera hoy en el mundo, estamos hablando de la ingenieros de prompts, porque el mundo cambia. Entonces, y pues, contemos un poquito qué es los prompts, que es que eso pues lo utilizamos muy técnico para que sepamos que la clave está ahí. Eso es simplemente, yo lo voy a decir, pero tú lo vas a explicar claro muy bien sí. en tus palabras, pero eso es redactar bien para que la inteligencia artificial se entrene. Claro que sí, incluso es como el cerebro, la inteligencia artificial es como el cerebro. Yo lo llevo a analogía como la PNL o como las preguntas poderosas del neurocoaching. Yo tengo que saber claramente qué preguntar. Claro, conciso y al grano. Entonces, cuando yo genero una estructura semántica donde yo le estoy haciendo a él una consulta, yo tengo que tener muy claras las órdenes, cómo le voy a preguntar, qué quiero que me responda, cómo quiero que me lo entregue, bajo qué modelo, bajo qué espacio, en qué contexto. Entonces, cuando empezamos a mirar, llega algo nuevo que siempre ha existido. En Legis llamábamos los tesauros. Es ese tema de poder estructurar semánticamente una orden o digamos que un proceso de texto, para que el otro entienda, porque ¿qué sucede? Nosotros tenemos varias inteligencias. Las máquinas hoy tienen algoritmos, tú lo dijiste muy interesantemente, y claro, son algoritmos que cada vez van, digamos que, moliendo información, ya llamamos acerca de conexiones neuronales que hoy simulan, entonces ellos van a generar, ¿qué? Un aprendizaje, pero en una sola inteligencia, que es una lógica. Ellos no van a tener una inteligencia espacial todavía, o van a tener una inteligencia emocional, o una inteligencia espiritual. Pues sentarse a analizar y crear, hay que decirle cómo. Exacto. Entonces, como el cerebro de uno, hay que saberle preguntar, hay que saberle decir cómo lo quiere, cuándo lo quiere, dónde lo quiere, para qué lo quiere. Entonces, ahí es donde está la clave. Y tengo que ser muy concreto, como mentes sin límite. Yo tengo que tener claro, esta mente es prodigiosa, como la mente de cada uno, pero yo tengo que saber delimitarla, estructurarla y saber qué le digo. Entonces hay gente que a mí llega y me dice, Elkin, es que ellos van a llegar a ser como nosotros, van a tener emociones. Yo le digo a la gente, hay un tema que llama emoción, sentimiento, ¿cierto? Y eso lleva a una acción, para que tengamos en cuenta. Una emoción genera, en todos los seres humanos tenemos emociones. Las emociones generan un tema de bioquímicos cerebrales. ¿Qué es eso? Eso no es nada más y nada menos que una hormona.
y yo no veo ninguna máquina segregando ninguna hormona. El cortisol, o sea, son hormonas cíclicas, ¿cierto? La dopamina, todo eso son que, o sea, se producen emociones y generan neurotransmisores. Las máquinas no generan eso. Por eso es que ellas se diferencian todavía mucho de nosotros. ¿Que van a simular sentimientos? Sí. Sí se va a poder hacer, pero es una simulación, no van a vivir a sentir. Es que ahí está la dicha nosotros sentimos. Y ya llegó el momento en que empecemos a mirar, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias entre los seres humanos? ¿Cuáles son las diferencias entre los algoritmos, la robótica y si juntamos esos dos, los humanoides, para que tengamos en cuenta? Pero yo digo que no deberíamos de tener miedo, sino ser prudentes con la situación que estamos viviendo, porque en cada era que viven revoluciones industriales la humanidad existen ciertos sesgos y yo estoy diciendo que estoy pasando de la cuarta a la quinta revolución. ¿Y eso qué va a hacer? Me imagino que cuando Henry Ford sacó el vehículo, los caballos, mucha gente que maneja caballos se desplazó, otros cuando estuvimos en cierta era, la otra la empresa, va pasando. Cuando salieron las lavadoras, iban señoras que lavaban en la casa, o uno le llevaba la ropa a una señora y ella se iba y la lavaba en el río. Así. Pues uno ve en muchas historias de esas de época, de 1900 y eso, ¿qué pasó con todas estas lavanderas cuando salió la lavadora? Se quedaron sin trabajo. Sí. Evolucionaron a otras prácticas. Yo digo que ellas tomaron la decisión de no conectarse con la evolución que estaba pasando en ese momento en la historia. Entonces ellas tomaron una decisión por miedo en algunos casos, por falta de foco, entonces ellas se quedaron rezagadas frente a ese tema. Yo diría que estamos viviendo una oportunidad grandísima. Hace unos meses tuve la oportunidad de tener una entrevista en Ecuador, inclusive estuve con el Colegio de Ingenieros en México dándoles una charla acerca de esto y hablábamos de el rol y el papel que cada uno de nosotros tenemos, porque esta revolución industrial sí tiene algo que nunca ha tenido las otras, y es que viene a modificar lo que llamamos los puestos de cuello blanco. ¿Qué quiere decir eso? Viene a modificar la estructura de lo que nosotros sabemos hacer, porque yo te digo, las otras revoluciones siempre afectó por el tema automatización, robótica, lo que era mano de obra no calificada sin ser peyorativo. Esta vez sí viene a modificar, digamos que la visualización de cómo vemos nosotros, interactuamos en nuestro círculo, ya sea personal, profesional, porque sí nos cambia la vida. Claro, es que ha permeado más áreas, digamos, en estas evoluciones, digamos, los bueyes que araban la tierra, ya llegaron tractores, pero no nos dimos cuenta de esa transición. ¿Y qué pasó en eso? Antes el campo se araba con los bueyes y ya se utilizan tractores. Entonces, ¿qué pasó? Si te contara que, por ejemplo... Pero ahorita me cuenta que vamos a ir a un corte, ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Vos con Elkin Avendaño. Y Elkin, estábamos viendo esa parte que realmente sí estamos muy atrás de toda esta evolución.
diríamos que en el país y en muy buena parte del mundo todavía falta que avancemos mucho, que nos pongamos en ese nivel, pero encontramos que son transiciones que ni se dan cuenta. Por ejemplo, ahora se me ocurrió y me llegó a la mente lo de la tierra, lo de la agricultura, arar la tierra, y nunca nos dimos cuenta de esa transición que había en tantas partes donde necesitamos la tierra para esto, pero toda esa tecnificación, todo eso para nosotros fue completamente transparente. Se dio y ya vemos como paisaje los tractores. Digamos que sí, fue apropiado en la metodología de la tecnología, pero no fuimos protagonistas muchas veces, digamos, del desarrollo, de la implementación, sí, de la usabilidad. Incluso, aquí echando cabeza, hay un término que se acota hace muchos años que se llama la escuela empresarial, cuando estábamos pasando de una revolución industrial a la otra. ¿Qué sucedió? Cognitivamente el ser humano tiene que desaprender para volver a aprender cuando es adulto. Claro. Entonces, ponerlos a ellos, de tener una forma de utilizar ciertas operaciones de su vida laboral para empezar a usar máquinas y procesos, no fue muy complicado. Se hizo en Alemania, esto me llama mucho la atención. Se cogieron niños jóvenes para utilizar todas las cadenas de procesamientos en las fábricas. Entonces los primeros que empezaron a utilizar o a ser, digamos que los primeros empleados fueron los niños, los adolescentes, para poder que ellos tuvieron la capacidad de apropiarse del proceso. Y la adaptación es completamente distinta a la de un adulto ya con todos los resabios que tenemos a cierta edad. Porque nosotros generalmente ponemos sesgos, tenemos miedos, pero entonces ¿cuál es la invitación? Tenemos que empezar a abrirnos a desaprender para volver a aprender. Estamos en una de las eras más extraordinarias. Yo, por ejemplo, en la escuela le digo a mis coaches, en uno de los ejercicios, interactuamos, la máquina es el coach. Entonces nosotros ponemos en un rol de coach a la IA y ella nos hace a nosotros toda una sección cognitiva conductual, digamos que en un proceso. Y los chicos me dicen, es increíble la capacidad que tiene ella. Yo sí. Hay unos que me dicen, pero es que falta ese tema de la humanización. Claro, eso sí funciona mucho, pero también les cuento, personas que son autistas, que no tienen esa capacidad de diálogo con otro ser humano, se ha demostrado que es mucho más fácil y aprende mucho más fácil con una IA, esa interrelación por esa condición. Entonces, ¿qué les digo yo a las personas? Llegó la hora de mirar siempre qué puedo aprender y cómo puedo mejorar, porque el mundo está evolucionando. Yo no me puedo quedar quieto. El hecho que yo me quede quieto y diga, no, eso es malo, eso no va a funcionar, yo te lo aseguro que toda la evolución que tiene la humanidad no va a parar. Y esto viene exponencialmente. No, ya aquí ya vamos al infinito. Eso no sabemos qué pueda pasar. Hay tanta capacidad de desarrollarnos y irnos subiendo, escalando. No sabemos, pues eso no va a terminar. Yo te voy a decir esto. Yo cuando empecé a mirar, cuando estábamos creando con imágenes, cuando salió la idea de crear imágenes que llamó mucho la atención, a mí me llamó mucho, ¿cómo se hace esto? Entonces, por ejemplo, Da Vinci, empecé a mirar una cantidad de IAs que hacían imágenes, pero digamos que estaban muy crudas. Esta semana tengo una de las IAs, son pagas, me entré cuando me dijo, tienes acá una nueva opción, cómo desarrollar videos. Y yo dije, solamente es decirle, porque digamos que yo, por ejemplo, cuando estoy en las conferencias, yo me pongo aquí la diadema y le hablo. Entonces le hablo y le digo que me cree una imagen, papá, quiero que me desarrolle tan, y veo que me la hace, me sorprendió. Entonces yo digo, sí, se demoró menos de 1 minuto y me desarrolló, pues hace 5 videoclips de 45 segundos que necesitaba para poder crear un video. Y yo dije, no, increíble. Entonces yo digo, hemos llegado a un momento donde, digamos que otra vez vuelvo y digo, estamos con la mejor herramienta que hemos tenido, pero no la sabemos usar. No la sabemos. No tenemos foco, no sabemos cómo. Mira que están saliendo muchos programadores a nivel mundial. Yo soy ingeniero de sistemas, ingeniero informático técnicamente. Esa es mi carrera de base. Cuando yo empecé a estudiar, el tema de programación me llamó mucho la atención, pero siempre tuve cierta dificultad con los lenguajes. Yo me siento a programar con ella y yo digo, Dios mío bendito, esto es increíble. Tengo que entender la lógica, qué quiero, cómo lo quiero, qué le quiero pedir, qué necesito. Entonces, como ingeniero tengo esa estructura, pero él es increíble cómo hace todo. Esta semana estaba desarrollando un apps
Y yo decía, esto sí lo hizo, increíble. ¿Cuánto me demora? 10 minutos. O sea, la capacidad que tienes tú de cómputo es increíble. Y después me fui a mirar los Qubits, que es la máquina de IBM, que es una de las máquinas que hoy hay de computación cuántica. Y yo dije, Dios mío, estamos viviendo una época que nunca me imaginé vivirla. ¿Por qué? Porque si tengo la inteligencia artificial con la computación cuántica, la gente todavía no ha entendido qué es la física cuántica. Llevamos 120 años hablando de la física cuántica. Todavía no, ese es el rollo, todavía no la hemos entendido, pues ya nos brincamos a la computación cuántica. Entonces ahí estamos todavía con una de las herramientas más poderosas que puede tener el ser humano. Y si las llevamos a la innovación y se las llevamos a cada una de las áreas que nosotros tenemos, vamos a hacer, digamos que sí podemos ser más competitivos a nivel mundial. Bueno, Elkin, de toda esta experiencia que has tenido y de todo este desarrollo profesionalmente, pues llegaste a escribir un libro. Así es. Cuéntanos de Mentes Ilimitadas. Mentes sin límites. Mentes sin límites nació de un día que estaba mirando acerca de todas estas transformaciones y evoluciones. Estaba yo sentado hablando con mis socios en Perú y en México, y era uno de los proyectos que teníamos desde hace 5 años, de poder escribir un libro. Y nos pusimos a mirar y ya estaba el libro construido entre los 5. Entonces empezamos, y eso fue un sueño de 5 años, en una sentada de poder mirar algunos papers del doctorado, documentos de la escuela. Juntamos eso fue increíble porque salió de la noche a la mañana. Entonces, llevamos 5 años haciéndolo, pero necesitábamos sentarnos como a configurar. ¿Y de qué se trató? Yo creo que el mejor momento, porque creo que, tú lo dijiste ahora, la IA es hecha por seres humanos. Sí. Nosotros hablamos de la inteligencia artificial hace mucho tiempo. Nosotros tenemos alrededor de 12 inteligencias. Tenemos una capacidad espiritual, kinestética, física, energética, pues no la sabemos aprovechar. Se dice que los seres humanos no tenemos la capacidad del potencial, y el libro te va a ayudar a que desarrolles ese potencial, a que tengas esa capacidad de estar en el aquí y en la ahora y visualizar cómo quieres sentirte y qué quieres tener, y sobre todo cómo te hablas. Ese nombre me parece muy importante, pues, Mentes sin Límites, porque realmente no sabemos la capacidad que tiene la mente. No la exploramos ni en el 10%. No. Y asimismo estamos con la inteligencia artificial, pues que es desarrollada por esas mentes sin límites. Así es. Y ese libro está recogiendo todas esas limitaciones que tenemos y volviéndonos a recapacitar frente a la ilimitada mente que tenemos. Total. Porque te va a enseñar a manejar un elemento que es muy importante, tus emociones, lo que les hablaba ahora. Entonces, las máquinas no se dicen, yo no puedo, yo no me lo merezco, yo no soy capaz. Sí. Y cuando tú aprendes a manejar estos elementos, merecimiento, capacidad y posibilidad, tú te vuelves una IA. Cuando tienes la capacidad de saber qué quieres, saber cómo te quieres sentir, visualizas. Eso nunca lo va a tener la IA, la visualización. La máquina que tiene, prospectiva. Pero el ser humano tiene esa capacidad de visualizar, vibrar y crear. Cuando nosotros vibramos, tenemos la capacidad de crear. La prueba Turing, que es una de las principales que más se habla en la IA, que por hecho por un italiano, él dijo algo muy claro. Pongamos a competir la máquina con el ser humano en procesamiento. Procesamiento, nunca pensamiento. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso. Las máquinas procesan, nosotros pensamos, visualizamos, construimos, creamos. Tú dijiste algún punto muy importante. ¿Qué está haciendo la IA? Una construcción de lo que se ha hecho a nivel colectivo de una información. Incluso la semana pasada se llegó, queremos tener una IA más poderosa, tenemos que llamar a personas todavía más, con unos niveles intelectuales mucho más altas, especializadas, para poder que nutran de información y él empiece a hacer ese procesamiento para que él vaya perfilando y creciendo esa capacidad, no digamos que cognitiva, de procesamiento de datos. Elkin, ¿dónde conseguimos el libro? Claro, el libro lo pueden conseguir en este momento en forma digital, me pueden escribir a mí, a mis redes sociales, Elkin Mentor, o a mi número, que lo podemos dejar en la descripción del video, que es, o se lo digo acá. Aquí lo puedes decir y ahí aparece. Aquí. Ok, 353-1895. O me pueden, digamos que en las redes sociales, Elkin Mentor.
Y el físico, ahora me acabaron de llamar que ya están en la importación, tengo que hacer unos temas en la DIAN, lo estaríamos teniendo la próxima semana. Creo que en la librería de AFIT lo van a tener prontamente. Bueno, Elkin, mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Como Muchísimas siempre, un gracias. placer tenerte aquí con nosotros. A ti, Marix. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal .co, con repetición los martes y los lunes a la 1 de la tarde. Estamos los sábados también de estreno por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, estamos en radioglobalcoachpnl.com. 8 de la noche, miércoles, hora de España. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.